Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Buenas tardes, Lexi, se le escucha. ¿Qué tal? Con calor. Uy, sí, ya empezó. Cabal, ayer, ¿verdad? Comenzó el calor con el inicio de la primavera. Sí, vamos a ver qué estamos trabajando con electrostática. Esas presentaciones ya las tienen ahí, ¿verdad? Allí. Seguramente ya las tienen. Si no, avísenme para subírselas. Ayer hemos estado trabajando iniciando la unidad 2. Ayer iniciamos muy rápidamente, vimos el concepto de carga. A partir del modelo de Bohr, los electrones que están en la última capa, al estar sometidos a la mínima fuerza del núcleo, de atracción del núcleo, son los que fácilmente se pueden desprender del núcleo, y ustedes lo hicieron ayer frotando un plástico contra un tejido, ¿verdad? Y se logró la transferencia. Se llegó a la conclusión de que de ninguna manera, en términos prácticos, se puede lograr, se puede pretender cargar algo positivamente transfiriéndole protones. Y que entonces el proceso que probamos ayer, que fue por frotación, implica que si yo le quito por frotación, por ejemplo, le quito electrones a un cuerpo, entonces lo dejo cargado positivamente. Y si le agrego electrones, lo dejo cargado negativamente. Entonces, quedamos claros que en términos prácticos, la manera de cargar un objeto va a ser por transferencia de electrones. Y decíamos que hay otro método de carga que se llama polarización, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora, ustedes ya hicieron una experiencia con la frotación, ¿verdad? Basados en eso, decíamos que si tenemos una carga en una zona particular por ejemplo, en este punto de la computadora, de la pantalla, tenemos una carga, entonces se supone que ese objeto, el medio, tiene de dos tipos. El medio donde colocamos la carga o de donde desalojamos la carga puede ser conductor y permitir que la carga después se mueva por la propia mutua repulsión de las partículas, o aislante. En tal caso, si es aislante, en la posición donde las cargas se ubiquen o donde se quiten, dependiendo de qué sea lo que hagamos, eso no se va a mover. Y entonces, con esa suposición de que vamos a trabajar con cuerpos, con medios que aíslan a las cargas y no permiten su movimiento, el vacío va a ser uno de ellos. Entonces, con eso pasamos a ver la ley de Coulomb. Es decir, ya ustedes vieron ayer en el experimento sencillo que hicieron que cuando hay cargas involucradas se producen fuerzas de atracción, y les adelanto que también de repulsión. Y entonces la ley de Coulomb, que fue lo último que vimos ayer, nos explica cómo se produce eso. Entonces tenemos lo siguiente. Si tenemos dos cuerpos o dos cargas que pudieran tener eh, cualquier valor, pero ahí déjalo, si tienen el mismo signo, no importa si las dos son negativas o positivas, la fuerza va a ser de mutua repulsión. Y sobre dirección, la línea que une a las cargas, ¿verdad? Y el sentido de repulsión. Ahí tenemos las dos propiedades de los vectores, repulsiva y sobre la línea que une a las cargas. Luego, por el contrario, si las cargas son de signos contrarios, entonces tenemos que la fuerza es de atracción. Y entonces eso define dirección y sentido. Y la magnitud está definida por esta ecuación, que es la ecuación que dedujo Coulomb. La combinación de constantes de 1 sobre 4pi epsilon sub 0, eso da aproximadamente 9 por 10 a la 9 y tiene estas unidades. Hay que tener cuidado que cuando se hacen esos cálculos vamos a trabajar
con la magnitud de las cargas, no importa el signo de las cargas. Y por esa razón esto aparece aquí con valor absoluto. Y eso va dividido entre el cuadrado de la distancia que separa las cargas. Eso nos da la magnitud de la fuerza, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer hoy es resolver problemas que involucran a fuerzas. Eso creo que están, déjenme ver, aquí hay algunas de esas. Vamos a comenzar con estos de aquí. Lo único que hicimos ahorita fue recordar, ¿verdad? Los antecedentes necesarios para que podamos desarrollar los cálculos que vamos ahorita a continuación con los que vamos a trabajar. Entonces, fíjense bien, tenemos aquí varios problemas. Vamos a hacer este primero, el 21-21. Solo vamos a hacer de fuerzas. Creo que hay muy pocos, porque mañana vamos a ver un concepto. Mañana no, sería hasta el lunes, ¿verdad? Un concepto que es mucho más importante que la fuerza, que es el concepto de campo eléctrico. ¿Y por qué es más importante? Porque de él se deriva la fuerza. Primero, uno puede encontrar, teniendo el campo eléctrico, uno puede encontrar la fuerza con relativa facilidad, con una simple multiplicación o división. ¿Ok? Primero. Y segundo, porque las fuerzas, cuando uno hace los cálculos, se da cuenta que tienen magnitudes extremadamente bajas. O sea, son del orden de 10 a la menos 12 o cosas por el estilo. En cambio, los campos tienden a ser de un orden mucho mayor, miles de veces mayor. Por lo tanto, tecnológicamente es más fácil de medir el campo eléctrico que la fuerza. Bien, aquí tenemos entonces este problema. Nos dicen que hay dos cargas puntuales. Esas cargas están ubicadas en el eje Y, así como aparece aquí. Q1, que es negativa, es de menos 1.5 nano, acuérdense, N es 10 a la menos 9, es 1.5 nanocoulombios, se encuentra en la posición positivo 0.6 sobre el eje Y, como se muestra allí. Luego tenemos a Q2, que es positiva, que la ubican en el origen, y tiene una magnitud de 3.2 nanocoulombios. Y entonces hay otra carga, Q sub 3, que se ubica en la posición negativo 0.4, y que tiene una magnitud positiva, es positiva, y tiene una magnitud de 5 nanocoulombios. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Que calculemos la fuerza total sobre la carga 3, debido a las otras dos, ¿verdad? O sea, a nosotros nos queda claro que cuando esta carga, Q sub 3, se encuentra en la cercanía de Q sub 2, va a sentir una fuerza de la interacción entre las dos. Evidentemente, que va a ser una fuerza de repulsión. Por eso observen que la fuerza 3,2, o sea, la fuerza que siente la carga 3 por la presencia de la carga 2, evidentemente que es dirigida hacia abajo. ¿Ven? Porque esta carga siente una fuerza que la impulsa a alejarse de Q sub 2. Por otro lado, la fuerza que sentiría esa partícula por la cercanía de la carga 1 debería ser de atracción. ¿Por qué? Porque la carga 1 es negativa. Entonces ella siente una fuerza debido a la presencia de la carga 1 que la impulsa a irse hacia ella. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que ella va a sentir una fuerza total, vector fuerza 3, que es igual a la suma de esos dos vectores. El vector fuerza 3 debido a la presencia de la carga 1 y el vector fuerza sobre la carga 3 debido a la presencia de la carga 2. Y no se les olvide que estos son vectores. Entonces vamos a tener que obtener las expresiones vectoriales que corresponden. Y aquí tenemos los valores, ¿verdad? Aquí tenemos los datos. Los valores de las cargas convertidas a coulombios, 10 a la menos 9, 10 a la menos 9, 10 a la menos 9. La distancia entre la carga 1, a ver, entre la carga 1 y la carga 2, que es de 0.6. La distancia entre la carga
2 y la 3, ¿verdad? Que es 0.4, distancia, ¿verdad? Y la distancia entre la carga 1 y la 3, que es 0.4 más 0.6 igual a 1 metro. Y el valor de K. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Aló, aló? ¿No? Díganme. ¿Tienen alguna duda? No, listo. Ok, entonces vamos a proceder. Esta ecuación vectorial nos indica que tenemos que trabajar con dos vectores que hay que calcular. Entonces vamos a calcular el primer vector. Aquí están las magnitudes. Voy a hacer una corrección aquí, ¿verdad? No debería esto ser así. Deberían ser, como son magnitudes, esto debería ser positivo. Y lo voy a corregir de una buena vez, ¿verdad? Entonces vean, tenemos las magnitudes de las dos fuerzas. Primero las podemos calcular. F32 aquí es igual, de acuerdo a la ecuación que tenemos de la ley de Coulomb para la magnitud, no se les olvide que aquí el valor absoluto es K, el valor de K que es este, por el producto de las dos cargas, entre la distancia que separa la carga 3 de la 2, que aquí la tenemos. Es la misma 2, 3. Y la magnitud de la fuerza 3,1 es igual a K por el producto de las dos cargas, Q1, Q3, valor absoluto, sobre R31, la distancia que separa a la carga 1 de la 3, que aquí la tenemos que es igual a 1 metro. Entonces hagan esos cálculos y díganme cuánto les dan, qué valores obtienen. Yo lo voy a anotar aquí a la par. ¿Cuánto les da la magnitud de F32 y la magnitud de F31? Yo lo anoto por acá. Ustedes me dicen. ¿Qué pasó aquí? Oh. No se les olvide que es valor absoluto, ¿verdad? No funciona. Ah, ya sé por qué. Permítanme. Solo una cosita. No, sigan. Ustedes sigan trabajando, que aquí me falta algo. ¿Dónde está esto? Ok. Entonces me dicen cuánto les da. ¿Y cuánto les dio alguno de ellos? ¿Alguien tiene? ¿Alguno de ellos? Primero me dio 16.2. 16.2 por 10. Ah, sí, aquí da, pero le debería dar 10 a la algo, a la menos algo. Porque tiene usted aquí 10 a la menos 9. Fíjese bien, tiene 10 a la menos 9. Y aquí tiene 10 a la menos 9, le queda 10 a la menos 18. Aquí se le cancela, ¿verdad? Porque le queda 10 a la 9. Y abajo tiene, a ver, aquí tiene un compañero, un resultado. Vamos a ver, permítame. Vaya, ¿qué hice, hombre? Permítame, jóvenes, que aquí... ¿Qué dice su compañero? Ajá, correcto. 9 por 10, 9 por 10 a la menos 7 le dio a usted. Muy bien, vamos a anotar eso ahí. Solo que pareciera que se me desconchavó esto, permítanme. Aquí está. 7 le dio a usted, me dijo. ¿Los demás? 10 a la menos 7, correcto. Pero asegúrense de la magnitud, si es 16.2 o es 9, por favor. Qué horrible se ve la letra esa, ¿verdad? ¿Cuánto les da?
la magnitud. A ver, aquí tiene su compañero, dice, ok, 9, muy bien. Entonces vamos a tener aquí 9. Aquí tenemos 9 por 10 a la menos 7. Ahora vamos a hacer el cálculo de la segunda. Q1 por Q3 sobre R31 al cuadrado por K. Y más o menos va a dar de ese orden, ¿verdad? Entonces vean las magnitudes, son del orden de 10 a la menos 7, son extremadamente pequeñas. Muy difícil de censarlas, ¿verdad? De detectarlas. ¿Alguien tiene 3,1? Aló, aló. Yo me sale 6.75 por 10 a la menos 8. Ajá, 75 por 10 a la menos 8 newton. Muy bien. Entonces vamos a ver. Creo que aquí están las respuestas. A ver si sí, así está, correcto. Ese negativo está malo aquí, ¿verdad? Aquí esto está incorrecto. Lo voy a tratar de corregir aquí porque ahí son magnitudes. De nuevo, ya dije que quería corregir esto. Déjenme ver, editar esta cosa para que no siga teniendo ese problema. Esto es positivo. Eh, y entonces estas magnitudes también hay que corregirlas. Aquí debería ser 9, lo que ustedes acaban de obtener. Muy bien. Ahí lo tienen, ¿verdad? Es lo mismo que ustedes obtuvieron. Perfecto. Ahora, necesitamos eso en términos vectoriales. ¿Cómo lo harían? Bueno, estas dos son en la dirección, si yo lo quiero expresar vectorialmente, entonces yo sé que, vean observen que ambos vectores tienen componentes en el eje Y. Entonces, F32 como vector, F32 vector, sería igual, F32 apunta hacia abajo, entonces tendría esta magnitud de menos 9 por 10 a la menos 7 newtons en la dirección del vector unitario J, ¿verdad? Y F31, observen que ese por el contrario apunta hacia arriba. Entonces va a tener una expresión vectorial de 6.75 por 10 a la menos 8 newtons en la dirección positiva de J. Y cuando lo sumamos, esto más esto nos da esto que tenemos acá. Entonces ese es el vector F3 y es evidente que la magnitud es 8.3 por 10 a la menos 7 newtons. Y apunta en la dirección negativa. O sea que él va a tender finalmente, como resultado de la combinación de las dos fuerzas, a alejarse de esta configuración de cargas. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, vamos a hacer otro más. Ese otro más está aquí, es la parte 2 de esto, creo que es este. Este tiene un par de problemas muy bonitos, este segundo que vamos a ver ahora. Aquí lo tenemos.
fueron tomados del libro de texto. El 21-21, bueno, ese ya lo hicimos, ¿verdad? Ese ya está hecho. Ya vimos cuánto dio, etcétera. Ey, ¿qué pasó? No está el otro. Permítame, debería estar acá. Permítame, tiene que aparecer. ¿Dónde está? Hmm. Bueno, hagamos los que están no están ahí. Se me perdió uno de ellos. Hagamos los que están acá. Aquí hay algunos que vamos, por ejemplo, pero este es de campo. Déjenme ver si lo podemos hacer. Sí, es de campo. Este también es de campo. Dice la dirección del campo. Y este también. Entonces busquemos en el texto. Y vamos a resolverlos. Aquí vamos a hacer un espacio para resolver un par de problemas acá. ¿Verdad? Solo déjenme copiar el formato de aquí. Y nos movemos hacia allá. Aquí. Ok, entonces vamos a trabajar acá. Ah, ahí vamos a trabajar. Y entonces, vámonos al texto y busquemos ahí un par de problemas eh, para que trabajemos. Solo que pónganse pilas con los cálculos para que nos quede tiempo. Estamos hablando del tomo 2. Ya tienen el texto, ¿verdad? Todos tienen el... Ah, sí, sí. Ah, no, tienen el tomo 2 del libro, por cierto. ¿Aló? Sí, lo tienen. Yo se los di, ¿verdad? Al Sí, inicio. ingeniero. Ah, perfecto. Sí, ya. Ok, vamos a buscar. Vamos a buscar aquí entonces. Ley de cargas, aquí está. Vamos a buscar aquí un problema de cálculo de fuerzas. ¿Qué es lo que nos interesa? Déjenme ver si este es de fuerzas. No, es campo eléctrico. A ver este. Calcule la magnitud del campo eléctrico. Es que el campo eléctrico tiene más importancia. Se libera, usted dice que dice aquí. Q. Este está bien. Este tiene que ver con fuerza porque habla de aceleración. ¿Ok? Vamos a ver esto. Ojalá que no me vaya a resultar uno muy... Vamos a ver, espérenme. Sí, vamos a ver. Después vamos a hacer el siguiente. Entonces lo copiamos acá. Y lo vamos a resolver. Dice lo siguiente. Dice que dos cargas puntuales se colocan, ya voy a copiar ¿cómo se llama? La imagen. ¿Cómo le fue no, sí, ya les di las notas de exámenes, ¿verdad? Hoy tienen prueba a las 7 quedamos, a las 5 quedamos, ¿verdad? Acuérdenme de avisarme antes para darles tiempo. ¿Aló? Bueno, entonces vamos a ver este problema. Copiamos la imagen, es la imagen 2176 del texto. 2176. O sea que es esta de aquí. Esta imagen de acá. Ok. Entonces la vamos a copiar acá. Y vamos a trabajar con ella.
Veamos qué dice. Dice lo siguiente. Tenemos esas cargas ubicadas en ese triángulo. ¿Aló? Es un triángulo isósceles, ¿verdad? Tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces dicen que se libera una carga de negativo 0.75 Q mayúscula, esta que está aquí, miren, con una masa de 5 gramos, se sitúa en la posición 3 a 3 centímetros de cada una de ellas. Y se libera a partir del reposo. Y usted dice, observa que la aceleración inicial es de 324, aquí obviamente que son metros sobre segundos, y evidentemente que aquí es al cuadrado, es una aceleración. ¿Ok? Se observa que tiene esa aceleración. Dirigido, dice, hacia arriba, como indica la flecha. ¿De dónde se origina esta aceleración? De la fuerza resultante. Acuérdense de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice, ¿verdad? Nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración resultante. Entonces vamos a tomar esa fuerza obviando el peso, aunque aquí nos dan la masa. Vamos a ver si aquí nos dicen, vamos a tener que obviar, para no complicarnos, vamos a obviar el peso de la partícula. O déjenme ver si mejor lo tomamos en cuenta. Vamos a tomarlo en cuenta mejor. Entonces fíjense bien. La aceleración de esa partícula tiene dos componentes, ¿verdad? O la aceleración de la partícula es igual a la fuerza resultante sobre la partícula dividida sobre la masa de la partícula que ellos nos están dando. Pero la resultante es la suma de la fuerza del peso, FW le voy a llamar como vector, más la fuerza electrostática, FE, total que siente la partícula, dividido por la masa. Esto estoy hablando de un vector. Entonces tenemos que calcular cada una de ellas. FW es muy simple. FW es simplemente la masa de la partícula por la gravedad y lleva la dirección negativa del eje de J, ¿verdad? Vayan ustedes calculando a ver cuánto les da mg, o sea, 5 por 10, acuérdense que la masa es 5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y la aceleración de la gravedad ya la conocen, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto les da m por g? Díganme ustedes cuánto les da, para que vayamos. Mientras tanto, la fuerza electrostática que siente la partícula es la suma de la fuerza que siente la partícula debido a la carga 1 más la fuerza que siente la partícula debido a la carga 2, ¿verdad? Entonces vamos a hallar cada una de ellas. Observen, déjenme copiar esto de nuevo para que tengamos un espacio más. Observen, aquí vamos a trabajar, que si yo tomo en cuenta la fuerza F1, la fuerza F1 es la fuerza que siente la carga Q por la presencia de la carga 1. La carga Q, eh, es negativa, miren. Esta es negativa. La vamos a escribir así, a ponerla en rojo. Esta carga es negativa. La fuerza Q sub 1, déjenme ver qué pasó con la fuerza Q sub 1. Nos piden precisamente que calculemos Q sub 1. Entonces, Q sub 1 y Q sub 2 no sabemos qué signo tiene, ¿verdad? ¿Cuánto les dio esto? ¿Aló? M por G. 0.049. Negativo 0.049 en la dirección J. Newtons en la dirección J.
.049. Vamos a ver si convendría obviarlo. Bueno, sigamos. Ahora, F1, eh, observen que debería ser un vector que vaya o bien así, permítanme, que debería ser un vector que va o bien así, o bien así. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Lo que quiero saber una cosa es, no nos dicen si estas dos cargas son positivas o negativas. Dos cargas puntuales Q1 y Q2. Paralela a la línea que uno, ok. Bueno, entonces la otra debería ser o bien así o bien así. No sabemos el signo de las cargas. Entonces noten que como sea, tengo la impresión de que las dos deberían ser del mismo signo. Quiere decir que se cancelan las componentes horizontales, ¿lo ven? O sea que las dos componentes horizontales de esta partícula se van a cancelar. Eh, Eso significa, y la componente resultante, las dos componentes en Y, ¿verdad? Van a ser iguales a esto. Entonces, quiere decir, fíjense bien, voy a plantear una ecuación. Si yo deduzco F1, voy a tomar un ángulo que observen que va a ser el mismo. Voy a llamarle a esta F1. F1 puede ser o bien esta o esta. ¿Verdad? No sabemos el signo de las cargas. Y entonces voy a tomar en cuenta este ángulo de acá. Teta 1 le voy a llamar. Este ángulo yo lo puedo conseguir. ¿Cuánto les va a dar? Teta 1, calcúlenlo, sería la tangente inversa. Sí, porque ese es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Sería la tangente inversa de la componente opuesta, que sería 2.25, o sea, la mitad de 4.5, 2.25, entre el lado adyacente, que es 3. ¿Cuánto les da eso? El ángulo. 36.86. 36.86. 86. Mm. No, espérenme, ese ángulo está... Vamos a tomar eso. Tenemos esto así. No estoy seguro si eso es... Si eso realmente es un 90 grados. Yo aquí tengo 3 y aquí tengo 4.5, ¿verdad? Sería... aquí habría que trabajar con las leyes de senos y cosenos. ¿Se acuerdan ustedes de las leyes de senos y cosenos? ¿Aló? Sí. Sí. Entonces calculen, suponiendo que aquí no es 90, porque ahorita nos dio 36. Si hubiese sido, quiere decir que el ángulo total es de 72, ¿verdad? 73 no es 90, este ángulo de aquí. 2.25, o sea, yo tomé esto hacia la mitad. Ah, no, está bien. No. No, sí. No usaríamos seno Sí, inverso mejor, ¿no? sí. No, ¿verdad? Aquí sí tiene razón, vamos a hacerlo así mejor acá. Vamos a tomar teta 1 allí. Teta prima le voy a llamar. Entonces aquí tendríamos 2.25. Sí, sería... em, sí, seno inverso. Es correcto. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Permítanme, déjenme borrar esto. Vamos a trabajar con el seno inverso. Entonces sería ese ángulo. Aquí está, entonces,
sería el lado opuesto que es, hay que calcular esto. ¿Cuánto les da esto? No, trabajen con la tangente inversa. Teta prima sería tangente inversa de el lado opuesto. No, coseno inverso. Con el lado adyacente. Sería coseno inverso. Porque yo tengo este triángulo rectángulo y conozco, ¿cómo se llama? Conozco que este lado es 2.25, que es el lado adyacente, y la hipotenusa es 3. Entonces sería coseno inverso, teta prima, sería el coseno inverso del lado de 2.25 entre 3. Vamos a ver cuánto le da eso. Da 41.40. 41.40, entonces este da 90. ¿Cuánto le daría restando este de 180? Que este sería el que nos interesa, teta 1. Ese es el que nos interesa. O sea, 180 menos 41.40 menos 90. 48.59. Ok, ahí está. Ven, no es, ¿cómo se llama? No es un O 48.60. 48.6. Ok. Sí. Entonces, teta 1 es 48.6. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos ese ángulo. Quiere decir que el vector F1, yo lo puedo expresar, fíjense bien. Tiene eh, la componente que nos queda es la componente hacia arriba. Es la única componente que sobrevive, la otra se anula. O sea que debería ser la magnitud de F1, que no la conocemos, la voy a plantear solo como la magnitud de F1 por el seno de ese ángulo que acabamos de calcular en la dirección J, ¿verdad? Ya sabemos que se anulan las componentes en Y. Y la magnitud de F2 sería este ángulo de por acá, es este ángulo de aquí que yo asumo que tiene que dar el mismo, ¿verdad? Es el mismo ángulo teta 1 porque son las mismas distancias. Ese ángulo, vamos a ver, F2 nos va a quedar también como F2 por el seno de teta 1J. Fíjense bien, que la suma de estos dos debe dar igual a esta fuerza, ¿verdad? Entonces, F1 ¿a qué es igual? F1 es igual a Q por F1 por Q1, valor absoluto, por K entre 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y esto va a ir multiplicado por el seno de teta 1, J. Y F2 va a ser K por Q por F2 por Q2 dividido entre 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado por también el seno de teta 1, J. Si lo sumamos, entonces nos quedaría que resolviendo lo siguiente, que F1 más F2 más el peso, ¿verdad? Más el peso, FW, tiene que ser igual a menos 0.049, ¿verdad? En la dirección J. Entonces nos va a quedar aquí una ecuación vectorial, así nos va a quedar K por Q, Q1, entre 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado.
más K por Q sub 2 entre 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Menos, espérenme, esto que puse al final no es correcto. Permítanme, eso está malo. Déjenme corregir eso. Esto no es correcto. Esto último. Ya lo vamos a plantear correctamente. Entonces sería menos ese valor de punto 049, ¿verdad? Es igual, tiene que ser igual a la masa de la partícula por la aceleración que nos están dando. O sea, por 324. Y todo va en la dirección J. ¿Ok? De aquí sale una ecuación. ¿Lo ven? En función de Q1 y Q2. Le vamos a llamar a esta la ecuación 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Lo van a tener? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Muy bien. ¿De dónde viene la otra ecuación? Porque notarán que aquí la ecuación sola no me sirve. Porque tengo dos incógnitas. Q se cancela. K y Q se conocen. Entonces la otra ecuación se obtiene de la igualación de las otras dos componentes a cero. Y ahí vamos a ver qué es lo que nos da. Déjenme copiar esto, duplicar esto para que planteemos esa otra ecuación. Esa otra ecuación, voy a borrar esto. Esto no nos... Bueno, la otra ecuación resulta de la siguiente forma. Y ustedes van a tener que resolver el sistema de ecuaciones. La otra ecuación resulta de la siguiente manera. Que K por Q por Q1 sobre 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Coseno de teta 1, ¿verdad? En la dirección, bueno, no importa. Menos, la otra tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque si no, no se cancelaría. Q sub 2 por coseno del mismo ángulo. 3 por 10 a la menos 2. Esta suma debe dar 0. Si las igualamos a 0, entonces noten que se cancela K, Q, se cancela el coseno, se cancela 3 por 10 a la menos 2. ¿Y qué nos queda? Que las dos cargas deben ser iguales. ¿Lo ven? De esta ecuación se deduce que Q1 tiene que ser igual a Q sub 2 para que eso ocurra. Porque las distancias son iguales, los ángulos son los mismos, la otra carga Q es la misma. Y entonces, ustedes con este resultado se van a la ecuación anterior, igualando esto, y ya calculan, por ejemplo, la dejan en función de Q1 y calculan el valor de la carga. ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Vieron cómo se resuelve? Este es lo que nos da la ecuación 2. Entonces, siendo las dos cargas iguales, se vienen a esta ecuación y entonces obtienen de esa ecuación el valor de Q1. La dejan, por ejemplo, en función de Q1 y de esa manera la consiguen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló, aló, aló? ¿Jóvenes? Sí, Lick. Ok, entonces les quedaría, nos vamos a quedar por ahí. Este programa no lo había hecho, pero es interesante. Les quedaría a ustedes calcular Q1 o Q2, cualquiera de las dos, porque a fin de cuentas son iguales. A fin de cuentas son iguales. De aquí lo van a conseguir. Ok. Bueno, los veo mañana entonces. Ah, no, mañana, el lunes, ¿verdad? Hasta el otro. Lunes, sí. Hasta el otro lunes, es cierto. Y vamos a esa feliz Semana Santa. Nos vemos hasta el otro lunes entonces, jóvenes. Descansen.
Y ojalá les vaya bien en su prueba de hoy. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Lick nos va a dar revisión del examen. Yo ya ayer les activé una cosa que me pidió usted. No lo probaron a ver. Creo que no aparece. Lo probó hoy. Voy a probar ahorita a ver si. Y si no, el lunes lo vemos. Porque yo les activé algo que decía que usted podía ver, ¿cómo se llama? El resultado después de aplicado el examen. Entonces véalo y si no, el lunes lo vemos. Les doy la pauta y no, la pauta no se las puedo dar, es que nos tienen prohibido darles pauta porque hay algunos que copian y ya tienen unos resultados. Yo no digo que ustedes, ¿verdad? Pero ya se han dado cuenta de que se ha encontrado algún sitio web donde tienen todos los resultados de las pruebas. Yo no sé cómo se las arreglan, pero bueno. Nos vemos el lunes entonces. Feliz vacaciones. Gracias, Lick, igual. Igualmente, licenciado.